Ingeniería del ocultismo, mis lores y ladies. De vez en cuando, la gente me pregunta o me escribe sobre extraterrestres en nuestro universo y la intervención de extraterrestres en nuestra evolución como especie. Bueno, ¿dónde está Dios en esa imagen? ¿Todavía crees en Dios? Buenos días, bienvenidos al canal de Paul Wallis. La gente me hace pregunta, porque hablo y escribo sobre el contacto extraterrestre en nuestro pasado antiguo y las intervenciones de extraterrestres en nuestra evolución como especie. En mi libro Escapando de Edén, sostengo que muchas de las historias familiares de Génesis, que nos dan nuestras imágenes de Dios, en realidad, no son historias de Dios en absoluto, sino que son los recuerdos de nuestros antepasados, de la época en que se encontraron con una presencia colonizadora en el planeta Tierra, de algún otro lugar, una presencia que tuvo una participación práctica en nuestra evolución como especie. En Escapando del Edén, sostengo que nos parecemos mucho a nuestros antepasados primates y un poco a los que nos modificaron genéticamente en Homo sapiens, así que si ese es el caso, y nos parecemos un poco a ellos, entonces, ¿cómo es Dios? ¿Y queda algún lugar para Dios en esa imagen? ¿Todavía crees en Dios? Debería ser una pregunta sencilla. No debería ser una respuesta de sí o no, excepto que la palabra Dios es una palabra divertida, está tan llena de asociaciones culturales y religiosas que cuando usamos la palabra Dios, a menudo terminamos imaginando algo como esto. ¿Eso es realmente de lo que se trata? Francia medieval, Aviñón, es 1328, y un anciano sacerdote alemán acaba de ser declarado hereje. Era su segundo juicio por herejía. Aunque el anciano se defendió en el primer juicio, en este segundo, instado por una comisión, bajo el Papa Juan XXII, el anciano sacerdote no pudo montar una defensa efectiva porque ya había muerto. ¿Qué fue lo que tuvo el trabajo de este sacerdote que enfureció tanto a las autoridades de la Iglesia como para acusarlo de herejía? Meister Eckhart nació en 1260 en Ochain, Alemania, a la edad de 15 años. Tomó la decisión de unirse a la comunidad dominicana como fraile. Esto significaba una vida de celibato y estudio. Eckhart era un erudito promedio y se hizo famoso como investigador, profesor y polemista. En 1302 se licenció en la Universidad de París y desde entonces fue conocido como magíster o máster. A los 4 años regresó a Alemania, ya era un hombre famoso. Trabajó como erudito, administrador, predicador y director espiritual. Fue admirado por muchos, por sus grandes dones y su vida santa, por lo que fue aún más impactante cuando cayó en desgracia ante el Papa Juan XXII y la Inquisición en segundos.
y fue acusado de herejía. La novela y película de Umberto Eco, El nombre de la rosa, dramatiza algunos de los conflictos políticos entre las órdenes franciscana y dominica mientras luchaban por el poder dentro de la iglesia institucional. Meister Eckhart quedó atrapado en ese fuego cruzado. Lo que hizo Meister Eckhart, que creo que fue tan inteligente, fue encontrar una manera de trascender el lenguaje muy familiar sobre Dios, que siempre evoca esa imagen antropomórfica. Los católicos estaban acostumbrados a pensar en Dios en términos de Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero la experiencia mística de la que Meister Eckhart quería hablar realmente iba más allá de lo que esas cajas parecían permitir. La forma en que lo hizo fue esto. Dijo, la divinidad se nos ha revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Déjenme hablarles sobre la divinidad. Así que él ha dejado de lado, inteligentemente, el lenguaje de Padre, Hijo y Espíritu Santo, y ahora nos va a mostrar algo más. Cuando habla sobre la experiencia mística, habla sobre resonar con las energías divinas, las energías que impregnan el universo. Cuando habla sobre esas energías e interactuar con ellas, habla sobre la fuente, habla sobre el abismo, y a medida que continúa, comienza a sonar un poco como investigadores de la energía del punto cero en el siglo XXI, o investigadores cuánticos, porque hablan de todas las energías del universo que emanan de un punto cero, y no como algo en el pasado, sino como algo que está sucediendo actualmente. Cuando Platón habla de un campo unificado de conciencia, por supuesto, evoca un pensamiento indiferente. En el siglo XXI, pensamos en el campo unificado, el campo del bosón de Higgs. Pensamos en la investigación cuántica, que muestra que la conciencia parece ser el principio organizador primordial del universo, que todo depende de la conciencia. Platón argumentó eso hace 2500 años. Habla de un campo unificado de conciencia, fractalizándose en el universo material, que puede sonar un poco vago y un poco impersonal. Pero en realidad a donde eso conduce es a la idea de que cada uno de nosotros está en un profundo estado de unidad con los demás y con lo divino, y la conexión que tenemos con lo divino no podría ser más cercana o más íntima. Ahora, en la mirada Eckhart habla de resonar con las energías que impregnan el universo, de estar en comunión con la fuente y el abismo. ¿Suena eso así? Mi mirada dice que Eckhart podría no ser el primer místico en hablar de una experiencia de divinidad, el lenguaje que sugería algo mucho más cósmico y universalmente accesible en los albores de la historia cristiana. Varios padres de la Iglesia importantes afirmaron una comprensión de Dios y la divinidad que era bastante diferente a la imagen antropomórfica que surgiría en el cristianismo institucional. Lejos de creer en un Dios antropomórfico, punitivo y enojado, llevaron a la explicación del universo ofrecida por Platón, que era la comprensión de Dios, a la que personas como Justino Mártir, Clemente de Alejandría, Orígenes y Marción prestaron atención. Cuando escucharon a las enseñanzas de Jesús, lo tomaron en serio, siguieron sus enseñanzas. Pero cuando llegaron a concebir a Dios, fue esta idea platónica, a la que prestaron atención, a algo más cósmico y universalmente accesible. Me parece muy intrigante, porque hay una enseñanza que Jesús da en el Evangelio, y en ella el Padre les pregunta a sus dos hijos, ¿irías a arar mi campo por mí? Y uno de ellos dice, sí, Padre, por supuesto que lo haré. Pero luego en realidad, no hace nada. El otro hijo dice no, no lo haré, pero luego cuando ve el campo sin arar, por su propia voluntad piensa que ese campo
realmente necesita ser arado, es nuestro arado. Jesús hizo la pregunta obvia, ¿cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Bueno, la respuesta es, el que dijo no, pero luego por su propia voluntad lo hizo, Jesús contando una historia de alguien que le ha dicho no a Dios, haciendo realmente la obra de Dios. Cualquiera puede participar en el reino divino, incluso si le dijo no a Dios, o a la idea de Dios, y cuando la idea de Dios se ve así, puedes entender, porque muchos podrían decir no, esto pasó una hora. Y yo era un joven cristiano celoso, y estaba caminando por la calle en Bath, y vi una pequeña placa en una pared que decía, que esta señora hacía lecturas psíquicas, y cartas del tarot, así que me acerqué a su oficina, y me imaginé que podría reprenderla por hacer algo que no debería estar haciendo. Y luego podría predicarle el Evangelio, pero lo que pasó cuando llegué a una puerta fue bastante diferente a eso. Ella salió de su oficina e inmediatamente tomó mis manos y dijo, estas son manos sanadoras, deberías poner estas manos sobre las personas y verás que las personas enfermas se curan. No sabía dónde ponerme, porque en mi vida de iglesia, eso es exactamente lo que estaba haciendo. Estaba involucrado en el ministerio de sanidad, y ahora esta señora, esta psíquica, y lectora de cartas del tarot, estaba afirmando eso, y alentándome a hacerlo, así que me alejé pensando, lo que acababa de pasar. No puedo descartar lo que pasó. Esta señora tenía información precisa, y un mensaje realmente positivo para mí, desde completamente más allá del mundo religioso de mi cristianismo, y comencé a leer de manera diferente, lo que dijo el apóstol Pedro sobre el día de Pentecostés, cuando dijo que el Espíritu de Dios se derrama sobre mí, sobre toda carne. Escribiendo a 10 centésimas de la era común, Simeón el nuevo teólogo, escribió esto, no digas que es imposible recibir el Espíritu Santo, no digas que uno puede poseer el Espíritu Santo sin saberlo. Y no digas que los hombres no ven la luz divina. Para Simeón la experiencia mística de la unión con lo divino fue una experiencia de luz, fue una experiencia que transformó su propia vida a través de su práctica de respiración consciente controlada. Este fue un aspecto de una práctica conocida como la oración de Jesús. Él describe usando la oración descrita en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 38, en el que un humilde buscador de Dios dice parafraseando las palabras: ten misericordia de mí, oh Dios, que soy un pecador. Mientras repetía esta oración una y otra vez, Simeón tuvo una experiencia extraordinaria. El resplandor divino llenó toda la habitación. Cuando esto sucedió perdí toda conciencia de mi entorno, y no podía decir si estaba en una casa o bajo un techo. No veía nada más que luz por todos lados. Ni siquiera sabía si estaba parado en el suelo. Me hice uno con esta luz no física, era como si yo mismo me hubiera convertido en luz. Estaba abrumado por las lágrimas, y gozo, y felicidad inexpresable. Bueno, cuando descubrí a Simeón el nuevo teólogo, y cuando leí su descripción de lo que le pasó, esa experiencia de luz inmediatamente reconocí de qué estaba hablando. Porque tuve esa misma experiencia, cuando tenía 17 años, esa experiencia me cambió de tal manera, que de repente me resultó más fácil abrazar el cambio, y explorar, y mirar más allá de las cajas. Ese fue el impacto que tuvo sobre mí, y cuando descubrí a Simeón, el nuevo teólogo, me sorprendí al darme cuenta de que la experiencia que había tenido era algo que la gente había estado experimentando durante cientos y tal vez miles de años. No fue un encuentro con esa imagen antropomórfica de Dios. Era algo que se describía mucho mejor en el lenguaje que alcanzaron los místicos para una experiencia de la fuente, el abismo, de la unión divina, de resonar con las energías de la luz que impregnan el universo.
En los años 1800, esa tradición que se conoció como hesychasmo, que trataba sobre el estado pacífico de quienes lo practicaban, se había expresado en una figura llamada San Serafín de Sarov, y los efectos posteriores de su experiencia de luz, que fue presenciada por muchas personas. Fueron experiencias de precognición, experiencias de visión remota, experiencias telepáticas y muchas curaciones físicas dramáticas. Estos fueron los efectos posteriores para las personas que aprenden a resonar con estas energías de luz y nuevamente están usando un lenguaje diferente al lenguaje de Dios. Usan la palabra, digamos osis, que significa convertirse en Dios o participar, que desafía a la naturaleza, y otros encontraron otro lenguaje para ello. Participar en sus energías es muy similar nuevamente a la forma en que hablaba el maestro Eckhart, y es diferente a la forma antropomórfica convencional de entender de qué se trata Dios. 3 siglos después de Simeón, el nuevo teólogo, el arzobispo de Tesalónica, Gregorio Palamas, continuó desarrollando el lenguaje que Simeón ha usado para estas experiencias místicas. Palamas habla de Dios como el anónimo, el sin nombre, más allá de todos los nombres, de una manera más allá de todo ser. Sin embargo, dice que podemos experimentar las energías de Dios que impregnan el universo. Podemos participar en ellas. Llamó a esto teosis, un estado en el que resonamos y vibramos en armonía con las energías que impregnan el universo. Francisco de Asís, en el querido Westin Sun, en los 1200, hablaba en términos muy similares. La gente respondió a él debido a su increíble personalidad y este asombroso sentimiento de paz y serenidad que emanaba de él. Y se contaban historias de cómo los animales estarían completamente tranquilos en presencia de Francisco, porque tenía esta paz sobre él, y cuando habló de sus experiencias de unión mística, habló de experiencias del universo material. Cuando Francisco de Asís describe sus experiencias místicas, no las describe como la experiencia de algo antropomórfico. Su experiencia de lo divino es de hermano hijo, y hermana luna, un hermano viento, y hermana aire. Habla de animales y plantas, como oscuridad, calor y frío, como si fueran todas expresiones de la presencia divina, y en su conexión con esas cosas, es donde encontró sus experiencias místicas. Meister Eckhart habló en términos muy similares, donde describió el universo material como una emanación de las energías divinas y de la presencia divina. Se le acusó de decir que la creación, el universo, era consciente y el universo era divino. Y para ser justos, estuvo a un pelo de decir eso, pero su lenguaje era muy preciso. Para él todo lo que experimentamos ver y escucharse unos a otros, todas las cosas del universo material, son expresiones de la inteligencia divina, y todos participamos de las energías divinas. Ninguno de los errores de los que he hablado hoy, sea Francisco de Asís, Simeón el nuevo teólogo, Meister Eckhart, Gregorio Palamas, habló de sus experiencias místicas como experiencias de un Dios antropomórfico. Así sus experiencias fueron todas expresadas en otro lenguaje y en un lenguaje que sugiere que esta experiencia de presencia divina, esta experiencia de la fuente, el abismo del cual todo viene, del cual todo depende, es una experiencia que está abierta a cada uno de nosotros. En el planeta, no es dominio exclusivo de la religión, no es dominio exclusivo de una tradición espiritual chamánica, en particular, es algo que está abierto a cada uno de nosotros.
Gracias por ver el canal de Paul Wallis. Vayan a la sección de miembros de Quinto Tipo TV, donde cuento algunas de mis historias personales. Gracias por vernos, y hasta la próxima vez.